Dios les bendiga a todos. Estamos contentos en esta oportunidad de poder compartir con ustedes en otro segmento más de Testifícame, ¿verdad? Un segmento que hemos creado para compartir testimonios impactantes de lo que Dios sigue haciendo en la vida de diferentes personas que conocemos. Creemos que el mismo Dios que hizo milagros en la Biblia es el mismo Dios que todavía en el 2022 y en todos estos años sigue haciendo milagros. Así que mi deseo y mi oración es que este segmento, que estas entrevistas que estamos haciendo puedan aumentar tu fe, puedan bendecir tu vida y que puedas encontrar aquí evidencias de lo que hace el poder de Dios en la vida del hombre. Gloria al nombre del Señor. Mi nombre es Benito Soy el Toro y esto es Testifícame. En esta preciosa oportunidad tengo la bendición, es una entrevista muy especial para mí. Tengo la bendición de tener conmigo a mi primo Ricardo Medina, quien hoy va a estar contándonos parte de su testimonio. Así que, Richie, bienvenido aquí a Testifícame. Quiero que puedas saludar a todos los hermanos que nos están mirando en esta preciosa noche. Dios te bendiga, Xavier. Dios bendiga a los que nos están conectados a este canal. Y gracias por la invitación y por la oportunidad que me das de poder testificar lo grande que el Señor ha sido en mi vida. Para mí, ¿verdad? Esta entrevista tiene de mucha emoción. Richie es mi primo, ¿verdad? Y el poder ver lo que Dios ha hecho en la vida de él es impresionante, cómo Dios ha cubierto su vida, que más adelante vamos a estar hablando específicamente de qué ocurrió, cuándo ocurrió y de cómo Dios se glorificó. Gloria al nombre del Señor. Richie, como él se llama Ricardo, pero nosotros le decimos Richie de cariño. Richie, cuéntanos cómo fue tu niñez, ¿verdad? Te criaste en la iglesia. Cuéntanos, a los amigos, cómo fue tu niñez. Mira, yo soy nacido y criado en el Evangelio. Eso significa que toda la vida he escuchado de lo maravilloso que Dios es, de la grandeza del Señor. Fui testigo de todo su mover, fui testigo del mover del Espíritu Santo. Y llegó un momento dado en mi vida en que comencé a sentir curiosidad. Cuando uno es niño, uno piensa en cosas de niño, uno empieza a relajar y jugar y ver al amiguito en la iglesia. Pero hubo un momento dado en que las manifestaciones del Espíritu Santo fueron tales en la iglesia que yo comencé a tener curiosidad y comencé a sentir ese deseo de que a mí me gustaría sentir lo que siente esa hermana. Cuando esa hermana de repente tocan ese himno y esa hermana empieza a moverse y le cae sobre ella la unción del Espíritu Santo, a mí me gustaría sentir eso. Y en el transcurso en que crecía, me fui aferrando, me fui envolviendo, llegué a mi juventud, me casé, me envolví y comencé a trabajar para el Señor. Comencé a sentir esa satisfacción, ese trato del Señor conmigo, esa paz y ese gozo de trabajar para Él y de llevar su palabra. ¿Qué sucede? Cuando la palabra dice que el Señor nos habla y nos dice, en el mundo tendréis aflicción, confía porque yo he vencido el mundo. Amén. Y nosotros, yo en lo personal me aferraba de esa palabra, pero nadie me dijo, también tienes que tener cuidado porque posiblemente el enemigo lo que quiere es turbarte, lo que quiere es sencillamente verte en el suelo y va a utilizar cualquier persona para sencillamente turbarte. Y eso fue lo que aconteció en mi vida. Eso fue lo que aconteció. Richie, importante, ¿verdad? Que podamos decirle a los hermanos que la vida en el cristiano no es una vida libre de dolores, libre de procesos. Richie mencionó un versículo importante: en el mundo tendréis aflicción, tendremos dolores, tendremos dificultades, pero, ¿verdad? Nos da la clave también, pero confía porque yo he vencido. Yo he vencido el mundo, pero como Richie menciona, a lo largo de la vida cristiana hay muchas cosas que van a llegar a nuestra vida para intentar desenfocarnos, para intentar que la pasión por Dios se apague, que las prioridades cambien, que mi deseo de conocer a Dios eh, disminuya, ¿verdad? Y en el caso tuyo, entonces, después de tener, ¿verdad?, toda esa juventud en el Evangelio, ¿qué ocurre y cómo el enemigo comienza a provocar que te desvíes? Mira, como te dije hace un rato, empezó a turbarme, empezó gente que yo admiraba, gente que yo lo tenía en un pedestal.
comenzar a ver ciertas actitudes, ciertos comportamientos, que es totalmente natural porque somos humanos. Sí. Por eso el Señor dice en su palabra, oye, no puedes poner tu mirada en el hombre, porque nuestra humanidad, sencillamente en nuestra humanidad, tendemos naturalmente en fallar. Nuestra naturaleza es sencillamente, muchas veces, ser egoísta. O de repente nos sale y hacemos un comentario o le hacemos guerra a X persona y posiblemente no entendemos por qué simplemente me nació. No fue que nació, fue que el enemigo te engañó y te lo metió en la mente. Y Richie, ¿verdad? Muchas veces hay gente, ¿verdad? Que por poner su mirada en una persona que vuelve y digo, y queremos recalcar esto porque los pastores, los evangelistas, los hombres usados por Dios siguen siendo humanos. Sí. Que tienen debilidades, todos las tenemos. Todos los que estamos aquí, los que predicamos, los que tenemos debilidades, no somos perfectos, ¿verdad? Y como cristianos, ¿verdad? Si una persona pone su mirada en mí, yo lo voy a desilusionar. Porque lamentablemente yo no soy perfecto. Y así pasa con los demás, ¿verdad? Es importante que la gente entienda, ¿verdad? Cuán importante es que sobre todo hay líderes, seguro que sí, que Dios utiliza y que son guías para nosotros. Y hay predicadores que son tremendos, usados por Dios. Pero sobre todas las cosas, nuestra mirada, nuestra confianza no debe estar puesta en ninguna persona porque nos podemos sentir desilusionados, sino en Dios. Reconociendo, ¿verdad? Que es Dios el único perfecto, el único poderoso y el único que nunca falla. Eso es así. Mira, la reacción a todito ese ataque y a todita esa desilusión en mi vida ocasionó que sencillamente yo tomara una postura de quedarme en casa. Mi esposa me amonestaba, mi esposa me decía, ve a la iglesia, busca del Señor. Y yo le reprochaba a ella y le decía, ¿por qué voy a ir yo a calentar la silla de la iglesia? Mejor caliento el sofá de casa. Y esa era mi actitud. Una actitud totalmente errática. Una actitud donde me estaba llevando sencillamente al fondo del abismo y no me había dado cuenta. ¿Qué sucede? Mi conducta comenzó a cambiar. Me puse más arisco, llegaba a casa y disipaba la paz que podía haber. Y un día, mientras mi esposa estaba en la iglesia, una noche yo estaba viendo televisión. En la sala de mi casa yo estaba viendo televisión normal. Y yo sentí que el Señor habló a mi corazón y me dijo, te vas a quedar tú y se van a perder tus hijos por tu culpa. Y Xavier, cuando yo escuché eso, cuando yo sentí que el Señor porque una cosa es que te amonesta tu esposa, o te amonesta el vecino, o te amonesta un hermano, y tú tienes la autoridad de ignorarlo y ya está, y lo haces. Pero cuando te amonesta el Espíritu, ¿qué hace? Ahí no tienes con qué defenderte. Pero mi rebeldía era tal que cuando yo sentí eso en mi corazón, yo me levanté del asiento, miré por la ventana, me retorné al asiento y seguí viendo televisión. Sencillamente ignoré lo que el Espíritu me había dicho. Te quedaste indiferente. Me quedé indiferente. Esa era mi actitud. Mira, mi actitud era la siguiente. Mi estilo de pensamiento era el siguiente. Si yo me quedo quieto y no hago nada, el diablo no me ataca. Y el Señor en algún momento tendrá misericordia de mí. Esa era mi manera de pensar. Y Richie, una cosa importante, ¿verdad? Punto número 1 de lo que Richie mencionó, congregarse es importante. A veces, ¿verdad? Tomamos una decisión, una postura, como Richie mencionó ahorita, y nos damos cuenta que ¿sabes? Buscar a Dios desde la casa sin llegar al templo. El templo es el lugar donde Dios te fortalece. Sí. El templo es el lugar donde la presencia de Dios te anima, Dios te habla. Así que es importante llegar al templo. Y interesante, hay gente, ¿verdad? Y cuando se siente así, deciden no llegar. Mi consejo, llega aunque sea arrastrándote. Llega aunque sea sin fuerza. Aunque sea sin ánimo, sin deseo, pero llega.
¿verdad? Gloria al nombre del Señor porque es importante. Lo segundo, ¿verdad? Es que muchas veces nos dormimos espiritualmente. No sé si sientes que eso fue lo que sucedió, pero, ¿verdad? Uno se duerme en el sentido de que comienza uno a no darse cuenta de lo que está pasando, Ujú. no darse cuenta de lo que uno está descuidando y poco a poco, porque el enemigo no va a ir de la noche a la mañana, poco a No, poco, él es bien estratégico. exactamente, El enemigo es estratégico. O sea, algo que hay que entender es que eh, el enemigo no es poderoso, no es todopoderoso, no tiene exacto. poder. Pero tiene lo suficiente para sencillamente crear un perfil de ti y para sencillamente engañarte, Ujú. turbarte, desanimarte. O sea, no importa cuántas horas tú ores, no importa cuántas veces escudriñe la palabra. Si sencillamente dejas que Él ponga un clavito en tu corazón, va a llegar el momento dado en que ese clavito va a hacer daño, Exacto. va a hacer daño. Y es precisamente lo que hizo en mi vida. Yo le doy gracias al Señor porque mi esposa siempre mantuvo su fidelidad al Señor. Le doy gracias al Señor porque mi esposa, a pesar de yo ser como yo fui, Ujú. nunca se quitó y siempre siguió allí. Wow. Eso también, Richie, quiero aprovechar porque para las mujeres que nos están viendo, quizás hoy están orando por su esposo, están orando para que Dios trabaje, orando por sus hijos, para su esposo, para que Dios trabaje. ¿Verdad? Un consejo, sigan orando, sigan Seguro. insistiendo, porque la oración no retorna atrás vacía y las oraciones que yo creo que mucho de lo que estamos hablando y de lo que vamos a testificar hoy tiene mucho que ver con la fidelidad de Johanna, de tu esposa, Sí, sí. porque ella permaneció, fue ahí persistente y ¿verdad? Dios se glorificó en ese sentido. No, mira, cuando la palabra habla, yo describo a mi esposa de esta manera, porque cuando la palabra habla que la mujer sabia es la que edifica la casa, yo le doy, ¿cómo te diría? Le doy ese título a ella porque cuando hablamos de edificación, lo primero que nos viene a la mente es edificar y construir. Ujú. Pero cuando habla de que la esposa es la mujer sabia, cuando habla de que la mujer sabia es la que edifica la casa, o sea, está abarcando que es la que le da forma Ujú. al núcleo familiar, Ujú. es la que le da firmeza al credo de la casa. Ujú. ¿Ve? Y eso fue mi esposa. Para mí, mi esposa, pues, yo de verdad que lamento ya haber tomado esa actitud errática y en algunos momentos, en muchos momentos, le hice pasar malos ratos. eh, Sin ella merecerlo, porque ella no merecía ese trato. Pero gracias al Señor que ella se mantuvo firme. Gracias al Señor por ella, que sencillamente no se quitó y ella perseveró hasta el fin. Wow. Mira, dale. Eh, es admirable, ¿verdad? Es admirable, Richie. Tienes una bendición, ¿verdad? Tienes una esposa que ha sido tremenda mujer de Dios, ¿verdad? Y ha sido sostén, aún en los momentos quizás más difíciles para ti espiritualmente, ella te sostuvo. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición poder tener tú ese apoyo, ¿verdad? Que te ayude. Eh, Comenzaste entonces, ¿verdad? A enfocarte quizás en el trabajo, en otras cosas que probablemente quizás era la prioridad tuya en ese momento. Tus prioridades Sí, cambian, pero cuando una persona se las lleva, obviamente las prioridades cambian. Ahora lo importante quizás es lo material o es el trabajo, ¿verdad? no, yo siempre fui bien, siempre pues me afané en mi trabajo. Llegó un momento dado en que mi trabajo era número uno, mi trabajo era número dos y mi trabajo era número tres. O sea, yo me levantaba por la mañana, yo no me despedía de mis hijos, no me despedía de mi esposa y yo arrancaba y me iba a trabajar. Y a veces estaba hasta las 4 5 6 llegaba de noche a mi casa y simplemente, o sea, mi prioridad era trabajar. Wow. Una madrugada, una madrugada me levanto para trabajar y me sentía muy mal, me levanté mal, me levanté, me sentía roto,
me sentía quebrantado. Sabía que lo que estaba haciendo me iba a llevar a la destrucción. Yo sabía que el camino que yo había decidido coger, mi fin no iba a ser bueno. Yo lo sabía. Y esa mañana, mientras me estoy preparando, siento una agonía en mi corazón bien fuerte. Y me voy para mi guagua. Y cuando llego a mi guagua comienzo a llorar. Y empiezo a llorar. Y llora y llora. Y miré para el techo de mi guagua y recuerdo que dije, yo ni siquiera sé si tú me estás escuchando. Porque si tú decidiste no escucharme, yo me lo busqué. Si tú decidiste darme la espalda, yo me lo busqué. Si sencillamente este pequeño clamor no pasa del techo, yo me lo busqué. Yo no merezco que tú atiendas mi clamor. Yo no merezco que tú tengas misericordia de mí. Y empecé a llorar en la guagua, Xavier. Wow. Y empiezo a llorar. Y le digo, pero si yo he hallado gracia delante de ti, por favor, en tu misericordia, inclínate un poquito y escucha mi clamor. Y empiezo a orar, y empiezo a clamar. Y le pido al Señor perdón por todito. Y empiezo a clamar por los nenes. Y comienzo a clamar por... Bueno, la cuestión es que allí yo sencillamente me vacié. Y yo recuerdo que terminé la oración de esta manera. Le dije, no permitas que el diablo me mate. No sé por qué lo dije. Te lo digo, ya yo había hecho oraciones por las mañanitas, así. Y ese día le digo, no permitas que el diablo me mate, porque si el diablo me mata, me va a llevar. Porque yo no estoy ready para irme contigo. Y Xavier, no puedo precisar exactamente cuánto tiempo pasó desde ese clamor hasta el día en que me dio la aneurisma cerebral. Sí. La aneurisma cerebral me levanto un viernes, un 5 de abril. Que de hecho, hoy hacen casi, mañana se cumplen. Mañana se cumplen 3 años de ¿Verdad? Esta del entrevista evento. la estamos grabando aquí, hoy es 4 Hoy es 4. 4 de abril, ¿verdad? Mañana se cumple 3 años. ¿Qué pasó ese Mañana, día, Richie? mira, me levanto como todas las mañanas. Me levanto normal. No hubo diferencia alguna. No me sentía mal. No me sentía con malestar. Me levanté, me vestí y me fui. Como te dije hace un rato, afanoso por el trabajo. No me despedí de los nenes. No me despedí de mi esposa. Simplemente me levanté y me fui. ¿Qué sucedió en ese lugar? Bueno, me dicen mis compañeros, porque yo no tengo recuerdo alguno de lo que aconteció en ese lapso de 28 días críticos de mi salud. Me dicen mis compañeros que estaba trabajando de lo más bien y de repente me desplomé al piso. Me fui inconsciente y no reaccionaba. Había un doctor en el área. Él indicó qué había que hacer para que yo me reanimara. Me lograron reanimar. Vino la ambulancia. En la ambulancia también me fui. Me reanimaron y me llevaron al hospital más cercano, que era el centro médico. Allí empezaron a hacerme estudios y determinaron que tenía un aneurisma cerebral. Bien. Para los que no saben lo que significa, ¿verdad? Si tú estás en más detalle, es cuando una vena, ¿verdad? En el cerebro Colapsa, sí. que se revienta, ¿verdad? Sí. Y entonces el cerebro comienza a llenarse de sangre. Mira, yo no sé mucho de medicina y no tengo muchos datos de conocimiento en médico. Pero lo poquito que he podido indagar y lo poquito que he podido averiguar, cuando una persona sufre un aneurisma cerebral, el factor tiempo es importante. Tiene
menos de 24 horas para que le intervengan. O sea, el factor tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque a mí se me reventó una vena en el cerebro. Eso significa, el cerebro vendría siendo, es uno de los órganos más frágiles que tenemos en nuestro cuerpo. Y ese es más importante. Y a mí se me reventó esa vena y esa vena comenzó a botar sangre. Comenzó a ejercer presión. O sea, esa vena comenzó a hacer daño en mi cerebro. Me llevaron al hospital. Como te dije, cuando mi esposa le indican a mi esposa que yo estoy en el hospital, que me pasó algo en el trabajo, que me desmayé, que me van a llevar al centro médico. Cuando mi esposa llega, mi esposa me ve que estoy, podríamos llamarlo convulsionando, pero no sé. Yo sé que ella me dice que ella me vio brincando en la camilla. Y cuando ella me ve brincando en la camilla, ella no se había dado cuenta, o sea, no había pensado qué tan grave era hasta que me vio. Sí, Cuando quizá me le vio, dice Richie tuvo un percance ajá, y sí, uno a no lo piensa que mejor es tan se grave. sofocó por algo, pero no se había dado cuenta qué tan grave era hasta que me vio brincando en esa camilla. Y cuando me vio brincando en esa camilla, me dice ella que me vio y dijo, esto es serio, Señor, encárgate tú. Me depositó en las manos del Señor. Qué lindo, tío. Mira, y empezaron a hacer los estudios. Papi llegó al hospital y cuando papi me vio, se fue para la cafetería. Allá en la cafetería se encontró con otro compañero del ministerio y comenzaron a orar. ¿Sabes qué entendí? Que esa oración no, yo no creo que haya detenido el flujo de sangre. No, posiblemente el flujo de sangre lo detuvieron los doctores. A lo mejor me inyectaron algo y el brote de sangre se detuvo. Yo creo que esa oración intervino para que cualquier daño que esa presión de sangre en mi cerebro estaba haciendo no hubiese daño ninguno. Amén. Yo creo que esa oración fue fundamental. No para detener el flujo de sangre. No. El flujo de sangre era fácil de detener. La ciencia médica lo pudo detener. Sino No, la consecuencia era de la eso ya no. consecuencia de esa presión sanguínea. Me llevaron a San Juan. Me tenían que llevar por helicóptero. No hubo helicóptero. Me llevaron en ambulancia. Me dice mi esposa que los paramédicos iban resignados como que el que estamos llevando ya atrás ya ese está muerto. O sea que no tenían apuro ninguno. Llegamos al centro médico. En el centro médico empiezan a hacerme los estudios y confirman que sí, que tenía el aneurisma. Y le dicen a mi esposa, ok, hay que operar. Si no lo operas, vas a tener un vegetal en tu casa, que es lo que tienes ahora mismo allí en la cama. Si lo operas, no va a quedar normal. No va a quedar normal. Puede quedar con un lado muerto. Se va a tardar en recuperar. Y mi esposa le dijo, pues, opérenlo. Y me operaron domingo, 2 días después. El lunes desperté. Y un amigo de la familia, hermano de la iglesia, ese lunes arrancó para San Juan. Tenía que estar por allá por el trabajo y aprovechó y fui a visitarme. Y yo desperté y comencé a hablar con él. Mi hermana es enfermera. Mi hermana me indica, es que se supone que tú no pudieses hablar. Tú acabas de ser operado del cerebro y a ti te dio un aneurisma cerebral. O sea, aunque todo hubiese salido bien en la operación, algún daño tú tenías que haber reflejado. Y tú sencillamente te despertaste y comenzaste a hablar. A todito esto, comenzaste a hablar y no perdiste la memoria.
O sea, comenzaste a hablar del trabajo, comenzaste a hablar de los compañeros, comenzaste a hablar de todo el mundo. Y no estabas ido, no habías perdido la memoria ni nada. O sea, lo que pasó contigo no hay explicación. O sea, la ciencia médica no tiene explicación para eso. Nosotros sí sabemos lo que sucedió. Exactamente, ¿verdad? Para los que no saben, esta situación es bastante delicada. Yo he conocido gente que no ha sobrevivido. Mucha gente, ¿verdad? Que he conocido que ha tenido esta experiencia no han sobrevivido. Lamentablemente hay otras personas que han sobrevivido, pero con unos daños que les acompañan por toda la vida. Yo recuerdo ese día, Richie, yo estaba en casa de la tarde, estaba preparándome para salir a predicar. Y como dije ahorita, Richie es mi primo. Y cuando me enteré de esta noticia y llegué a la iglesia en Ponce, recuerdo que cuando tomé mi parte, ¿verdad? Richie, según yo estaba pendiente, ¿verdad? Richie iba de camino al hospital en la ambulancia. Y comenzamos a orar. Y yo, Richie, hay mucha gente que se unió. Yo creo en el poder del acuerdo. Y mucha gente, yo recuerdo que por las redes, por todo, la comenzaron a, ¿verdad? A pedir Ujú. oración. Y mientras tú estabas batallando allí, había un ejército batallando, que yo creo que la mejor manera que se batallan las cosas son de rodillas. Es de rodillas, es orando, Esa es nuestra mejor arma. es poniéndose de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Y Dios se glorificó. Richie, ¿cuánto tiempo estuviste en el hospital? Mira, yo estuve como aproximadamente 27 días. A los 27 días yo despierto. Bueno, ya yo había despertado anteriormente. Ya yo como te dije, el lunes siguiente desperté, que comencé a hablar con mis hermanos, llegó mi esposa y la reconocía y hablábamos, llegaste tú en una ocasión Ujú, con tu familia, pero ¿qué sucede? Cuando ustedes se iban, a mí se me olvidaba todito. ujú. Tenía todavía una situación. Tenía que había unos líquidos en mi cerebro que el cuerpo no estaba drenando. Y ellos se dieron cuenta y me estaba dando hidrocefalia. Días antes de darme de alta, ellos descubren ese daño y le dicen a mi esposa, le está dando, tiene hidrocefalia, está pasando por esto, por esto y por esto. Hay que operarle y hay que ponerle una bombita en el cerebro. Cuando me pusieron la bombita en el cerebro, al otro día yo desperté. Y despierto en mí porque cuando despierto está mi cuñado en el cuarto. Y le digo a mi cuñado, le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? Porque yo sabía que algo había acontecido. No sabía qué. Perdón. Yo sabía que algo había pasado porque yo estaba en una cama de un hospital y tenía suero. Pero yo no me sentía mal. Yo no me sentía dolorido. Yo no me sentía que estaba operado. Yo me sentía relax. Yo estaba de vacaciones en ese lugar sin saber por qué. Sí, porque yo me sentía normal. Y estaba mi cuñado y le pregunté a mi cuñado, ¿qué sucedió conmigo? ¿Qué pasó? Y mi cuñado me dice, este, a ti te dio un derrame, te dio un aneurisma, tú te no fuiste. Y le digo, ¿cómo? No, sí, tú te no fuiste. ¿Y qué tiempo yo llevo aquí? Como 27 días. Como 26 días me dijo, como 26 días. ¿Qué? Y el trabajo, aún en ese estado, Estoy en lo preocupado por el único que trabajo. pensaba era en el trabajo. Y, y recuerdo que me le quedé mirando y miraba para el otro lado del cuarto y lo miraba nuevamente y le decía, no puede ser. Y volvía otra vez y cambiaba la mirada y volvía y lo miraba a él y hacía así con la cabeza y le decía, no puede ser. Y él me pregunta, ¿qué no puede ser? Y le digo, ¿tú sabes qué no puede ser? No me malinterpretes, no es el hecho de que me haya dado la aneurisma, eso le puede dar a cualquiera. Pero tú sabes qué no puede ser, que yo esté de pie. Eso no puede ser. Porque todo lo que a mí me pasó, yo me lo busqué. ¿Tú sabes cuántas veces me llamaba tu hermana? Yo le decía, ¿tú sabes cuántas veces tu hermana
me amonestaba. Y yo le decía, ¿para qué voy? Y yo le reprochaba y ella no tenía nada más que decirme, simplemente pues me dejaba con mi tema. Ujú. ¿Cuántas veces yo le hice eso? ¿Tú quieres saber cuántas veces me llamaba una hermana? Y cada vez que yo veía el teléfono de ella, yo decía, Dios mío, otra vez. Y la escuchaba y guardaba el teléfono y volvía otra vez, sí, déjeme ver qué hago. Y le enganchaba. ¿Por qué el Señor no hizo eso conmigo? Si yo me lo merecía. Ujú. ¿Por qué, por qué Él no me dio la espalda en aquel momento crítico? Porque yo me imagino, le digo, yo no recuerdo, pero yo me imagino que cuando yo me desplomé, tuvieron que haber venido 2 o 3 demonios y haber dicho, coge lo que ahora es de nosotros. ¿Y por qué el Señor sencillamente luchó por mí? ¿Por qué? Si yo no me lo merecía. Y sí, y es bien lindo lo que tú nos cuentas porque eh, muchas veces los seres humanos, y todos en un momento hemos fallado y no merecemos el perdón de Dios, no Ujú. merecemos tu misericordia. Y tú misma ahí reconocías, ¿verdad? Que no merecías, ¿verdad? Por la manera o por las actitudes que habías tomado. Sin embargo, la misericordia de Dios llega y el amor de Dios llega, que por eso es una de las cosas más misteriosas de Dios, es su amor y su misericordia. Porque llegan a nuestra vida y permanecen en nuestra vida aunque no lo merecemos. Hay mucha gente que puede estar pensando también, viéndonos y pensando, yo no merezco que Dios haga nada, o yo no, pero la misericordia de Dios se extiende y aunque no lo merezcamos, la misericordia significa perdón inmerecido. Por lo tanto, Perdón si me lo merezco, ya inmerecido. deja de ser misericordia porque Ajá. es un perdón que yo no merezco. Que no merezco. Jesús murió por nosotros y no lo merecíamos. Pero eso es lo lindo de Dios. Lo lindo de Dios, ¿verdad, Richie? Y Dios es un Dios de misericordia. A veces la gente tiene otra referencia de Dios, de que Dios es una persona que está lista para castigarte cuando Ujú. fallas. Dios es una persona que está ahí para juzgar tus errores. Dios es una persona que está ahí para darte fuerte. No, Dios es un Dios de amor, que todo lo que permite en tu vida es con un propósito y que aún en nuestro momento más difícil, que en el caso de Richie, ese 5 de abril del año 2019, su momento más crítico, Dios estuvo allí. Y si Eso es así. probablemente Johanna no estaba en ese momento contigo, probablemente tu hijo no estaba en ese momento contigo, pero Dios estuvo allí. Dios estuvo allí. Mira, por mucho tiempo me pregunté, por mucho tiempo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me devolviste la salud? Por mucho tiempo me pregunté y le preguntaba todos los días, ¿por qué me devolviste la salud? ¿Por qué me devolviste completo? Porque, Xavier, todas mis destrezas están, todas mis memorias están. Lo único que yo no tengo, lo único que yo no tengo registrado en mi memoria son esos 26 días en el hospital. Que como te dije, me despertaba, pero se me olvidaba todito. Es lo único. El día 27, después que me hicieron lo de Baby Chon, lo de la bombita, empiezo, todito volvió a mi mente de ahí para el frente. Y del día del evento para atrás, o sea, mi mente está intacta. Y le pregunté, ¿por qué me devolviste entero? Y hace un par de semanas atrás, en la iglesia, una hermana, le tocó dar la reflexión en el culto de oración. Y leyó un pasaje bíblico. Sencillo. Leyó el Salmo 34, el versículo 18. Y mira lo que dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Cuando esa hermana leyó eso, mi mente se retornó esa madrugada en la guagua. No hubo un último momento. El día 5 de abril del 19, cuando yo me recuperé y fui a la oficina de la compañía, había un compañero que trabajaba conmigo. Y, y me interesaba hablar mucho con ese compañero porque él y yo siempre estábamos juntos para todo sitio. Y le pregunté, ¿qué pasó ese día? Porque yo no lo recuerdo. Y él me dijo, ese día tú estabas estrésico.
ese día tú tenías muchas horas de trabajo, estabas peleando porque estabas haciendo una tarea y te añadieron 3 más. Y me dijiste, me duele la cabeza aquí. Y ya, y seguiste. Pero tú estabas bien, Jaime. Y momentos después te fuiste inconsciente. Xavier, en ese momento, esa mañana de estrés, ¿tú crees que yo habría sacado algún momento para pedir misericordia? No, no hubo. Yo no creo que hubiese habido ese momento. Estaba bajo estrés, estaba molesto. O sea, todito mi enfoque estaba sencillamente en el trabajo que estaba haciendo. Yo no creo que haya habido un último momento, un par de segunditos antes, Señor, me duele mucho la cabeza, ten misericordia. No. Ese momento surgió aquella madrugada en la guagua. Aquella madrugada en la guagua, cuando me estaba quebrantado, cuando estaba roto y que yo sencillamente me derramé. Sencillamente probé a ver si tú me escuchas porque yo no merezco tu misericordia. Pero el Señor me escuchó. Esa es la evidencia, ¿verdad, Richie? Y esto es bien importante, yo lo menciono muchas veces en otros mensajes. De hecho, y el Salmo 34 es mi salmo favorito. Me encanta ese salmo. Eh, a veces la gente piensa que Dios no escucha sus oraciones. Ujú. Y la garantía de que Dios nos escucha no es que nos responda, porque hay oraciones que Dios no va a responder. La garantía de que Dios nos escucha no es que Dios haga lo que yo quiero, porque no siempre la respuesta de Dios va a ser rápida. Y no siempre la respuesta de Dios va a ser sí. Y no siempre la respuesta de Dios va a ser como yo quiero. Pero la garantía de que Dios me escucha es que la Biblia dice, clama a los justos y Jehová los oye. Ahí está la garantía. Esa es la garantía. La Biblia promete que aunque yo no sienta, aunque yo no vea, o pueda pensar que Dios no está escuchando mi oración, mis lágrimas, mi Ujú. dolor, Dios prometió escuchar cuando alguien invoca su nombre. Dios prometió escuchar cuando alguien invoca su nombre y la evidencia de todo lo que sucede, Dios escuchó tu oración. Dios escuchó tu oración, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y el milagro es más allá, Richie, porque yo conozco mucha gente que ha sobrevivido a esto, pero han tenido unas consecuencias, unas secuelas bastante Sí. complicadas, como una migraña, que unos dolores de cabeza insoportables, en movimientos, en manos y pies. Ujú. Algunos no han podido volver a hablar bien, sino que se ha afectado su habla, su movimiento, su coordinación. Y Richie trabaja ¿verdad? El trabajo de Richie necesita tener un buen estado físico. Sí. Y Richie pudo volver a su trabajo, Richie. Mira, yo a los 3 meses, o sea, yo a los 27 días me dieron de alta. Eh, algo bien curioso que sucedió en el hospital, Xavier. Eh, a mí me tuvieron que amarrar en la camilla, en la cama. Me amarraron porque yo me ponía violento y yo me arrancaba todito. Todos los tubos, yo tenía un tubo en la cabeza que me estaba drenando, me lo arranqué. Me dice mi esposa, me arrancaba los sueros, yo me arrancaba todito. Yo sencillamente me quería ir de ahí. Y me amarraron. Cuando me operaron y me resolvieron lo de la hidrocefalia, que yo despierto en sí y yo estoy consciente, yo estoy amarrado, eh, me soltaron. Y cuando me soltaron, yo digo, que bueno, ahora voy a dar una vuelta por allí porque llevo mucho tiempo aquí. Y, y yo cogí, vine y me senté. Cuando me fui a levantar, mis piernas no reaccionaron. Y yo me asusté. Yo miré para arriba y dije, Señor, mis piernas. Pero pensé y dije, no, no, espérate, es que lleva mucho tiempo aquí en la cama. Están débiles. Levanté mi mirada hacia el techo y le dije, Señor, gracias porque me devolviste la salud. Gracias porque me devolviste entero. Ahora me toca a mí. Y me metí 2 cantazos en las piernas y le dije, bueno, hay que trabajar, viene. Y me levanté como pude, me arrastré hasta afuera. Y cuando llego hasta afuera, que estoy arrastrándome por la pared, pero estoy de pie, solo, llegó el doctor. El doctor empezó a pelear conmigo. Y me dice, Ricardo,
tú estás operado de la cabeza, tú no puedes hacer fuerza. Doctor, tú no puedes hacer eso. Voltéate y vamos para la cama. El doctor no me buscó una silla y me dijo, párate aquí, me buscó un ayudante. No. El doctor cogió vino, me obligó a que me volteara y solo volví a la cama. Llegó mi esposa, ese día me daban de alta. Llegó mi esposa y le digo a mi esposa, necesito terapia porque mis piernas están débiles. Vete donde el doctor para que te dé terapia, porque alguien tiene que trabajar en casa y ese voy a ser yo. Esa era la actitud. Y mi esposa se fue. Me dieron de alta. Me montamos en el carro y arrancamos para Laja. Llegué a casa. Cuando me recuesto en la cama, le pregunto a mi esposa, ¿para cuándo comenzamos la terapia? No, es que el doctor no te dio terapia. ¿Cómo es que el doctor no me dio terapia? No, no te dio terapia porque él dijo que tú estás bien. Él te vio caminando y le digo, chica, pero es que necesito la terapia. La cuestión es, Xavier, que comenzamos a gestionar las terapias y se tardaron como 2 semanas. Y en lo que esperábamos por las terapias, le digo a mi esposo un día, mira, yo necesito acelerar el proceso de recuperación. Yo lo que tengo son las piernas débiles, más nada. El resto me funciona bien, pienso bien, hablo bien. Búscate en internet, pon sobreviviente de aneurisma cerebral, terapia física. Y cuando chequeamos todos los videos, cada uno de ellos, le digo a mi esposa, el Señor se pasó. Porque cada uno de los videos, no hubo ninguno. Toditos estaban encamados. Muchos de ellos tenían un lado muerto. Muchos de ellos no podían hablar. No había ningún video que yo dijera, ese se parece al mío. No. Y le digo, verdaderamente, el Señor es el Dios de lo imposible. Se pasó conmigo. O sea, el por qué, no sé. Sencillamente se glorificó de una manera y hoy por hoy, a cada persona que me pregunta, los compañeros de trabajo conocen mi historia. Y precisamente hoy estaba hablando con uno y le contaba mi experiencia y le decía, es que vale la pena servirle al Señor. A mí me dejó entero. O sea, yo de verdad no le sirvo porque me haya dejado entero. No. Ahora le sirvo porque le debo todo. Y no tengo cómo pagar lo que él hizo. No tengo. Y de la única manera que puedo abonar sencillamente a los intereses de mi deuda es sirviéndole. Amén. Richie, ahorita mencionaste algo y quisiera volver a ese detalle, y es que ese día tú no sabías lo que iba a suceder. Ese día tú no te despediste de tu esposa, ese día tú no te despediste de tu hijo. Es importante que la gente escuche que nosotros estamos hoy y nosotros no sabemos lo que pueda pasar. A veces el afán de la vida hace que descuidemos, que no nos despidamos y no sabemos si esa es la persona la última vez que la vamos a ver. Seguro. Dios se glorificó, o sea, Dios se glorificó y te devolvió la vida, porque Sí. los que sabemos los detalles sabemos que probablemente varias veces Dios te devolvió la vida, ¿verdad? Y tú no narrabas, porque te ibas, ¿verdad? Y cuán importante, ¿verdad? Es eso, que nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y hubiera sido triste, ¿verdad? Que ese día hubiera sido el último día. Y quizás no hubo un adiós, no hubo un buenos días, no hubo un beso de despedida, no hubo un hasta luego. Y es importante que nosotros podamos valorizar la gente que nos rodea, ¿verdad? Importante como enseñanza, ¿verdad? También de este testimonio, de que podamos todos los días decirle a los que nos rodean cuánto le amamos, cuán importantes son para nosotros, a los hijos, a los padres, a los hermanos, que a veces por tonterías, y ahora voy más allá, por tonterías a veces tenemos diferencias,
Y a veces hay tonterías que nos separan o nos hacen que nos olvidemos de cuán importante esa persona es para nosotros, y es importante que todo el tiempo lo recalquemos, porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que usted vea a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo. Importante vivir como si fuera nuestro último día. Esa es la clave. Vivir como si fuera el último momento. Ahora mismo trato de aprovechar todo el tiempo con mis hijos. No hay mañana. Desde ese día para acá, no ha habido mañana que yo me levante para trabajar y que antes de vaya y me despida de mis hijos. Que llama a mi esposa, que está dormida, que no le gusta que la levante temprano, mamá, me voy. Cuídate. Que cojo en algún momento dado del día y cojo mi teléfono y empiezo a llamar a cada uno de ellos. Papi, ¿qué pasó? Nada, que te amo. Cuídate. Y a mi esposa, ¿qué pasó? Dime. Nada, que quería hablar contigo, te quería escuchar. O sea, esta experiencia que el Señor me hizo pasar, me hizo entender que mañana posiblemente no llegue. Por lo tanto, el hoy es el día que tengo y es la oportunidad que tengo para poder valorizar, compartir con mis hijos, con mi esposa, con mis seres queridos. Sencillamente el hoy es el día que tengo para clamar misericordia por si mañana no llega. Y eso es lo que he hecho. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros, Richie, yo quisiera para finalizar ya, ir finalizando, ¿qué sucedió el día que fuiste a la cita con el doctor que... Mira, fui a una cita médica de rutina con el doctor que me atiende. Y fui con mi esposa. Y mi esposa, perdóname, el doctor ve el expediente y me dice, tú tuviste suerte. Y yo le digo, doctor, yo creo que fue un milagro. Y volvió y me dijo, pero se lo sacó de lo más profundo del corazón, es que tú tuviste suerte. Y mi esposa le pregunta, ¿por qué, doctor? ¿Por qué suerte? ¿Cómo se supone que hubiese estado? Y él se sacó de lo más profundo de él y dijo, muerto. Él se supone que hubiese estado muerto. Con esto que le dio, él se supone que hubiese estado muerto. Wow. Y yo me le quedé mirando y le digo, doctor, por eso yo lo llamo milagro. Eso fue un milagro. Aleluya. Y antes para Sí, sí. quiero contarte esta última experiencia. Mi jefe tiene un cuñado médico. Y cuando me sucedió esto, mi jefe se agobió mucho. Y a cada rato llamaba al cuñado. A cada rato llamaba al cuñado. Y le decía al cuñado cómo yo estaba. El cuñado le decía, tienen que operarlo ya. El cuñado era especialista en cerebro y neurocirugía. Y sabía de lo que estaba hablando. Y él le decía a ellos, es que el factor tiempo es importante. Cuando me operaron, al otro día, el jefe le dice al cuñado, lo llama. Y le dice, él reaccionó y está hablando normal. Y el cuñado le dice, ¿cómo va a ser? Pues dile a la familia que sigan haciendo lo que están haciendo. Y el jefe le pregunta, ¿y qué cosa es lo que está haciendo la familia? Orando, porque no hay otra explicación para eso. No hay otra. Y yo estoy consciente y yo he entendido que estoy de pie gracias a la unión por la oración. Amén. Fueron las oraciones. Cuando dice, si dos se ponen de acuerdo y piden al Padre, Él lo va a hacer. ¿Sabes qué? Yo soy testigo físico de eso. Yo soy producto de esa promesa. Amén. Cuando habla la palabra que dice, pedid y se abrirá. Mira, tengo el versículo aquí, perdone. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá. Yo soy testigo de eso, testigo físico. Amén. No lo escuché en ningún sitio. No lo estoy recontando. No, es que sencillamente yo soy un testigo viviente de todas esas promesas. Wow. Me recuerda eso de lo que Richie, y este testimonio lo podemos resumir con un versículo, una palabra que Jesús dijo. Cuando Jesús le dicen que su amigo Lázaro está enfermo, él le dice a los discípulos algo bien interesante. Le dice, esta enfermedad no es para muerte, es para yo glorificarme, ¿verdad? Y hay muchas cosas que Dios permite en nuestra vida que pueden parecer negativas o pueden parecer que es para muerte, pero es para la gloria de Dios. Es para glorificarse. Y hoy glorificamos a Dios por este milagro poderoso que ha hecho, ¿verdad? Y es una razón más para que todos los amigos que están ahí conectados con nosotros, que van a ver esta entrevista, podamos entender algo. Si Dios lo hizo con Richie, Dios lo puede hacer contigo. El tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de los milagros todavía el Dios de los milagros está vivo. Dios tiene poder. Esto ocurrió hace 3 años atrás. Mañana se cumplen 3 años de este milagro asombroso, donde Richie no tiene ningún tipo de secuela en su cuerpo. Dios le dio la fuerza, él volvió a su trabajo, sí. Y eso hace que el milagro sea aún mayor. Con solamente Richie haber sobrevivido ya era un milagro, porque ya Richie, ya el hecho de que tú hubieras con vida, no importa que hubieras quedado, ya era un milagro. Sí, sí. Pero el hecho de que tú hayas quedado como quedaste, ¿verdad? Sin ningún tipo de señal o evidencia o daño, hace que el milagro sea aún mayor. Richie, yo quiero que tú le digas palabras finales a los hermanos sobre que quizás hoy están atravesando un momento difícil y están orando porque Dios haga un milagro. ¿Qué palabra de exhortación tú le puedes dar a ellos? Mira, que tengan confianza, que tengan fe, que no desmayen, que como tú dijiste hace un momento, el Dios de los milagros todavía está activo. Amén. Y solamente hay que creer. No importa la adversidad, no importa el escenario, no importa qué tan difícil haya sido el diagnóstico. No importa qué tan irreversible haya sido el trastorno. Aleluya. No importa. No importa si fuiste al médico y el médico te dio un 5% de posibilidad. El Señor solamente necesita 1% de posibilidad. No necesita un 5%. Aleluya. Cuando llega a un 5% de posibilidad, pues fantástico. Ahora es que la ciencia médica, ya no pudiste bregar, ok, está bien. Pues ahora le toca a papá. Aleluya. Y el Señor se va a encargar. Tremendo. Richie, yo te agradezco, ¿verdad? Por estar aquí y yo sé que este testimonio va a llegar a mucha gente. Y yo sé que Dios va a seguir. Y ahorita preguntabas, ¿verdad? ¿Por qué Dios te dejó vivo? Porque hay propósito, Richie, ¿verdad? Y hay mucha gente que necesita escuchar sobre la vida de Richie. Hay promesas desde que él es pequeño. Sí. Y él sabe que hay promesas y que esas promesas no caducan. No, esas promesas no caducan. Fíjate, lo lindo de las promesas de Dios es que aunque yo a veces falle, las promesas de Dios siguen allí, permanentes. Y todo lo que Dios ha prometido para la vida de Richie lo va a experimentar y lo va a ver, y ya ha comenzado a verlo. Y yo creo que grandes cosas se aproximan. ¿Verdad? Y le agradecemos que tenemos la exclusiva Richie. La exclusiva aquí, el testimonio de lo que Dios hace en la vida de un hombre, ¿verdad? Que reconoce, que Richie reconocemos aquí que no fue la suerte. Reconocemos aquí que no fue el médico, porque el médico hizo su parte. Reconocemos que la ciencia hizo su parte, pero reconocemos que toda la gloria la merece. La gloria es del Señor. La gloria es de Dios. La gloria es del Señor. Amén. Toda la gloria es del Señor. Así que si esta entrevista ha sido de bendición para ti, te invitamos a que la compartas con alguien. Compártela con alguien para que alguien también se anime a creer en lo que Dios hace. Y aquí hay una evidencia física de no una historia que leímos, no, sino Richie contando su historia de cómo Dios ha obrado en su vida. Así que nos despedimos en este momento de esta entrevista, ¿verdad? De otra entrevista más de Testifícame, esperando que usted pueda ser bendecido, haya sido edificado y que lo comparta con alguien más. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima ocasión. Despídete, Richie. Dios les bendiga.
Amén. Dios les bendiga.